El video de ayer fue el reboot, o sea, volví a grabar aquí la charla, lo esencial de la charla que di en el centro de Compostela, porque ya duró casi 2 horas, esto es de 1 hora y cuarto más o menos. Pero esa era la idea de los ovnis, 80 años de cuentos voladores, porque no ha habido todavía nada raro, o sea, no ha habido nada que se demuestre que tuviera un origen extraño. Y en 80 años es mucho, ¿no? O sea, 80 años es un montón de tiempo, imagínate. Pero esto va a ligar con lo primero que vamos a comentar hoy, que es lo de, bueno, no, lo siguiente que vamos a comentar hoy, que es sobre los sueños del pasado, ¿no? Pero a mí se me hace muy raro que la gente siga siendo ovníloga. Perdón, me están enviando mensajes de la prensa, quieren hablar conmigo. Madre mía, espero que sea para algo bueno. Entonces decía yo que en 80 años no ha habido nada. Y luego la gente te dice, bueno, pero ¿cómo es posible que haya nada si tanta gente los ve? No sé, antes veían hadas y veían duendes. Y hoy pues más o menos estamos todos de acuerdo en que las hadas y los duendes exactamente no existen, ¿no? Los unicornios y los pegasos y las cosas que la gente veía en el pasado, ahora las hacemos a un lado, pero creemos que las cosas que nosotros vemos seguramente sí son maravillosas. Yo no veo causa ni motivo. Pero ya que estamos en eso, se produjo una cosa curiosa. Inmediatamente que publiqué esto en los comentarios, que no los voy a meter todos hoy en comentarios, hubo gente que de inmediato me dijo, pero a ver, ¿cómo puedes negar que hay vida en el universo? Y dije, ¿vida en el universo? No creo, no niego que haya vida en el universo. Porque del mismo modo en que la gente, si ve algo que no sabe qué es, dice, ese ovni es un ovni, es un objeto volador identificado, yo lo he identificado, es una nave extraterrestre. Y para mucha gente, ovni es igual a nave extraterrestre tripulada por seres inteligentes, por supuesto. Seres inteligentes que se estrellan de todos modos más que un adolescente con un automóvil. La primera vez que lo cojo. Yo la primera vez que conduje un automóvil también lo embarré como todo el mundo y hiciste algo que no debías, chocaste un poquito con la acera. Bueno, ovni no significa nave extraterrestre. Pero es que mi tío vio una vez una luz que se movía rapidísimo. ¿Qué era? No sé, pero no tienes ningún motivo para decirme que es extraterrestre. Ese es el punto 1. Que los ovnis son ovnis, objetos voladores no identificados. Y cualquier intento por identificarlos sin pruebas ni evidencias, pues evidentemente es una tontería. Pero tenemos el otro problema. Alguien vino rapidísimamente y me insultó. Que es el hobby de muchísima gente, ya lo sabemos, esto es muy divertido. Descubrí que ahora estás en memes conmigo antiateos, que eso es maravilloso. Hacen videos de inteligencia artificial conmigo de personaje. Esto ya me parece a mí el delirio. Entonces me van varias personas que vienen, me regañan. ¿Cómo puedes negar que hay vida en el universo? Si bla, bla. Y te echan unos rollos también de esos te vine a dejar la enciclopedia británica en tus comentarios, ¿no? Te traje Wikipedia para que la leas. O sea, unos rollos absolutamente gigantescos. A ver si logro explicar esto lo que no hablé en la charla. Lo otro lo ven en el video de ayer. Es probable, no sé qué tan probable, que haya vida en otros lugares del universo. Simplemente porque el universo es grandote, cosa que la gente no se da cuenta. La gente no mide las distancias que hay en el universo. Cuando se imaginan la Tierra aquí, se imaginan la Luna más o menos aquí. La Luna está a 10 circunferencias de la Tierra de distancia. Entonces, cuando ponemos la Luna a 10 circunferencias de distancia, está lejísimos. Bueno, el Sol, nuestro sistema solar es enorme, y nuestro sistema solar es un punto en una rama de una galaxia, en uno de los brazos exteriores de una galaxia espiral, de una de cientos de miles de millones de galaxias que están a distancias que nuestro cerebro no alcanza a comprender.
No hay ejemplos lo suficientemente ilustrativos para que nos demos cuenta cuánto nos separa de Próxima Centauri, por ejemplo. Entonces, en un universo grandote que tiene 13,000 y tantos millones de años de existencia, es probable que haya vida en otros lugares. Yo no sé qué tan probable. Algunos dicen que es casi seguro y yo pregunto por qué. Si en la Tierra pudo pasar miles de millones de años sin que apareciera la vida, ¿no? No es un requisito indispensable. Tienen que reunirse un montón de características al mismo tiempo para que surja la vida y tienen que reunirse un montón de coincidencias más para que la vida se desarrolle, para que la vida llegue a los niveles de seres humanos como usted y como yo, y algunos seres humanos que sin duda son mejores que usted y que yo, y más inteligentes que usted y que yo. Entonces, nada, o sea, si hay vida, es muy probable que haya vida, pero ¿qué vida? No, pues unos señores como nosotros con 2 manitas y 2 ojitos y una boquita. Pues difícil, ¿no? Pero vamos a suponer que los hay. Y entonces cuando dices eso te dice, ya ves. Y entonces, ¿cómo no nos han visitado? El gobierno lo está ocultando. Dices, no, mira, no nos han visitado porque no nos pueden encontrar. Porque no hay forma de saber si un planeta tiene vida o no. Yo me acuerdo cuando todavía no encontrábamos exoplanetas. Me acuerdo incluso hice una entrevista maravillosa con un grupo de astrónomos que estaban usando un sistema de buscar luz polarizada. Toda luz reflejada es polarizada. Toda luz emitida por una estrella es no polarizada. El Sol incluido. Por eso, para quitarnos el reflejo, los reflejos del Sol, usamos lentes precisamente polarizados. Entonces ellos buscaban fuentes de luz no polarizada que indicaría que era luz que se estaba reflejando de una estrella y por lo tanto era un planeta. Porque hubo una época en que no sabíamos ni siquiera si las estrellas alrededor de nuestro planeta, alrededor de nuestra galaxia o de nuestro propio sistema solar, tenían planetas. Bueno, se descubrió el primer exoplaneta y como suele pasar en estos casos, se empezaron a descubrir cientos y cientos de exoplanetas. No tenemos forma de saber de ninguna manera si hay vida en alguno de ellos. Vida de cualquier nivel. Bacterias que se multiplican sin más y que nunca evolucionan hasta convertirse en elefantes o en compositores de rock. O mamuts, o qué tipo de vida hay. No tenemos forma de averiguarlo. Pero todo está muy lejos de nosotros. Entonces, suponiendo que mágicamente pudiéramos averiguar que hay un ser vivo a algunos cuantos miles de años luz de nuestro planeta, o cientos de años luz, o simples años luz, no podríamos irlo a visitar. No hay forma de viajar a la velocidad de la luz. Se puede aproximar más o menos a la velocidad de la luz, que eso tiene un problema, tienes que acelerar hasta llegar casi a la velocidad de la luz, pero cuando estás llegando a donde tienes que ir, tienes que frenar. Y la fuerza, la energía que necesitas para frenar algo que viene a una velocidad del 80-90% de la velocidad de la luz es enorme. La misma energía que necesitas para acelerarlo hasta esa velocidad. O sea que necesitas el doble de combustible. El cuádruple si quieres regresar. Bueno, pero son distancias tan enormes. Las limitaciones de la física son tan grandes y la vida, como la conocemos, no da para mucho más de 100, 110 años de nuestra vida, de nuestra edad. Y que si te pones necio, pues hay gente que ha vivido 124, o eso dice, pero poco más. No da como para ir a Próxima Centauri. Y los escritores de ciencia ficción hemos inventado sistemas. Los viajes ultralumínicos y el agujero de gusano, que son argucias literarias, pero que no son realidades físicas. O las naves generacionales, que son lo más idiota del mundo, porque imagínate que tú naces en una nave generacional que te enteras que hace 600 años lanzaron a tus antecesores en esa nave para que tú vayas a los vagos que se quedaron en la Tierra a descubrirles un planeta o a ponerte en contacto con otros seres vivos. Pues hombre, igual dices tú, ¿y con qué derecho, no? Hacen eso. ¿Qué más? La animación suspendida, por supuesto, y otros trucos, pero no funcionan. En la vida real no funcionan. Entonces, sí es muy probable que haya vida. Si quieres, es muy probable que haya vida como la nuestra, humanoides, que así es más fácil hacer la novela de ciencia ficción, ¿no? Porque
Digo, la película de ciencia ficción, porque si no son humanoides, el trabajo que te cuesta eso en generación de imágenes por ordenador, pues es enorme, ¿no? Entonces, humanoides, son humanoides como nosotros. Sí, 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 sí. No pueden ni encontrarnos, ni mucho menos visitarnos. Ya no te cuento venir a visitarnos simplemente para hablar con el tonto del pueblo o estrellarse en el desierto de Nuevo México. Entonces, confundir la idea de que hay vida en el universo con la idea de que hay seres vivos inteligentes que vienen a visitarnos y el gobierno los oculta, es un salto conceptual un poquito exagerado y sin red.